Vuelos de la memoria, donde cada historia cuenta. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos a su programa Vuelos de la Memoria. Un saludo muy especial hoy con una jornada deportiva muy especial, iniciando el Mundial de Fútbol. Saludo especial a nuestra cabina, en este caso a Mauricio, a Yadi que nos acompañan hoy, a nuestros integrantes de Fuerza Aeroespacial y a todos aquellos funcionarios estatales, especialmente a los integrantes de la unidad de búsqueda que realizan un trabajo muy importante. ¿Cómo estás, Mauricio, hoy? Mi coronel, un cordial saludo a la teniente Yadi Vargas, que también nos acompaña, un cordial saludo, y qué bueno que continuamos en este espacio siempre hablando de temas muy importantes para nuestra nación y por supuesto en particular para nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana. Así es, señor Mauricio, mi coronel, un cordial saludo para usted, para todos nuestros oyentes que hasta ahora están escuchando nuestro podcast Vuelos de la Memoria. Pues recordemos que en este programa nos enfocamos en visibilizar y dignificar a los miembros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que han sido víctimas del conflicto armado. Sin embargo, pues hoy tenemos invitada especial que nos va a acompañar en este vuelo. Gracias, teniente. Sí, efectivamente, los que no nos conocen, soy el señor Mauricio Guzmán, productor de esta emisora, y pues me place mucho estar con ustedes. Hablemos de nuestro invitado especial, la señora Diana Paola García Guzmán, politóloga con más de 15 años de experiencia en procesos de justicia transicional, derechos humanos y políticas públicas. Ella es egresada de Ciencias Políticas y cuenta con una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos, una especialización en Victimología de la Universidad del País Vasco y una maestría en Filosofía, Política y Economía de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Pues desde febrero del 2019 se desempeña como funcionaria pública en esta unidad de búsqueda de personas desaparecidas, donde actualmente ocupa el cargo de coordinadora de metodologías e innovación para la búsqueda. Algo de más de la biografía de ella, contándoles a nuestros oyentes que durante más de 7 años ha liderado el diseño e implementación de metodologías de investigación humanitaria para la búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas. Su trabajo integra evidencia forense, geoespacial y testimonial con técnicas emergentes. Muchas gracias, Mauricio, por esa presentación y como han escuchado, hoy tenemos una persona muy especial, a Diana, que nos va a acompañar, pero además de sus títulos y su perfil profesional, nos gustaría conocer un poco más de quién es Diana. Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi coronel, buenas tardes a toda la mesa. Bueno, yo soy Diana Paola García, nacida en Bogotá pero criada en Cúcuta. Creo que el interés por la ciencia política surge de vivir en varias ciudades del país, no solamente en Cúcuta, sino en Santa Marta, de haber recorrido sobre todo ríos. Y esto también hace que tenga un interés especial en entender el territorio. Entonces, para mí es muy importante que la búsqueda también tenga este enfoque de la gente, de las vivencias, de cómo entienden el lugar que habitan y el lugar que los define y define sus identidades. Tengo una hija de 5 años. El ser mamá también hace que haya una sensibilidad especial frente a lo que fue para las mamás la desaparición y la victimización. Y también un interés en enseñarle a ella cosas que quisiera transmitirle, como no solamente la empatía hacia los otros, sino también hacia sí misma. Entonces creo que hay un interés por el arte y el deporte que nos transversaliza, un interés por los viajes naturalmente y un interés por la felicidad, cómo se construye en la humanidad la felicidad colectivamente. Eso es básicamente lo que soy en este momento. Mamá, funcionaria y una persona muy curiosa. Pues Diana, muchas gracias por esa presentación. La verdad, quiero resaltar algo que dijiste y es el tema no solamente de ser mamá, sino también que algo que nos ha llevado todo este proceso que vamos hoy digamos, a andar un poco, como es el proceso de búsqueda, nos damos cuenta que gran parte de esas buscadoras en nuestro país son mujeres. Entonces ya ahorita más tarde te agradecería que nos adelantaras un poquito de eso, pero me llevaste y me remontaste precisamente a ese punto. Y de pronto, para entrar un poco más en calor,
quisiera poner en contexto a nuestros oyentes acerca del tema de hoy, la desaparición forzada, y a partir de esa desaparición, aquellas instituciones, entidades que hoy en nuestro país desarrollan esta labor tan importante. Primero, comprender que la desaparición forzada en este caso está ligada a la privación de la libertad. En este caso, recordemos que en nuestro país hay un número muy importante y significativo de personas que han sido privadas de la libertad, y que muchas de estas personas hoy en día, sus familias, madres, hermanas, esposas, hijos, hijas, están esperando que vuelvan a sus hogares. Y de allí radica una importancia significativa precisamente de entidades como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Sobre todo recordemos que en ese escenario hay una violación de derechos significativos e importantes. Por ejemplo, recordemos que acá hay violación de derechos civiles, políticos, inclusive entran también derechos económicos, reconocimiento a la personalidad jurídica, libertad, a no ser sometido a torturas, el derecho a la vida, a la identidad, a tener un juicio imparcial. Aquellas personas que, recordemos, hicieron también parte en algunas ocasiones de juicios guerrilleros, y también se están buscando esas personas. También el derecho a conocer la verdad, y en los temas económicos a la protección, a la educación, a la salud, a la misma educación, porque pues la persona es privada de todo. También encontramos una definición que es bastante importante, que es el del Código Penal colombiano, que está enfocado a que es aquella persona privada de la libertad de cualquier forma, y que aquí hay un ocultamiento y hay una negativa por permitir información de esa persona y por dar con su paradero. De esta forma podemos comprender un poco de cómo se ha configurado la desaparición en nuestro país, cuáles esas definiciones y a qué nos enfrentamos. También poner en contexto, en este caso, que nuestro país actualmente tiene un poco más de 10 millones de personas dadas por desaparecidas, de las cuales 546.000 son integrantes de la fuerza pública, 393.000 alrededor del Ejército Nacional, un poco más de 44.000 de la Armada Nacional, 9.623 de la Fuerza Aeroespacial y 98.231 personas de la Policía Nacional. Y en ese marco, en ese gran universo que estamos viendo, pues también es significativo conocer que, según la Unidad para las Víctimas, 136 personas de la fuerza pública son, en este caso, personas víctimas de derecho victimizante de desaparición forzada, y según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, 13 de esos integrantes son de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana. Estas son algunas cifras que me gusta poner en contexto como para que podamos entender la magnitud de este fenómeno, y pues aquí ya vamos a encontrar pues diferentes visiones acerca del hecho victimizante. Mi coronel, usted ya nos dio una cifra muy concreta, bastante diciente, y también los diferentes modos en los que el ser humano es violentado en este sentido. Son víctimas de diferentes víctimas al perder un derecho, ¿no? Usted lo decía, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho de la identidad, todo eso, y hay casi que un hecho victimizante por cada derecho. Es algo alarmante, según lo que estaba usted narrando aquí. Pero también tenemos que aclarar algo: los miembros de la Fuerza Aeroespacial también son víctimas de desaparición forzada. Es correcto. Precisamente hace alrededor de un poco más de una semana estábamos conmemorando la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Nuestros integrantes de la institución pudieron observar que a la entrada del comando de la Fuerza Aeroespacial habían unos retablos, y allí se exhibían personas que fueron víctimas de desaparición forzada. Uno de esos retablos es del señor capitán Raúl Castañeda, y mi capitán Raúl Castañeda, él fue detenido, ¿cierto? Y desaparecido, pero en ese proceso sufrió otros hechos victimizantes, que al final encontramos tortura, por ejemplo, dentro de esos hechos victimizantes que se presentaron allí. Sin duda se pueden tener diferentes hechos victimizantes dentro de ese proceso de desaparición, mientras la persona en este caso puede ser dada por desaparecida, o, como ha ocurrido en otros casos, la persona termina siendo víctima de homicidio
y terminan más adelante encontrando su cuerpo. Mi coronel, ya que estamos hablando de todos estos temas de cifras, ¿podríamos de pronto recordarle a todos nuestros oyentes cuál es el papel que tiene pues el Estado precisamente en la protección de los derechos de las víctimas y por supuesto también de sus familias? Pues fíjate que esa pregunta está muy enlazada no solamente a lo que dicta el Estado colombiano a través de sus normas, sino también del derecho de la guerra o del derecho internacional humanitario, donde a través no solamente de los convenios de Ginebra, sino también en este caso el protocolo adicional número 1, en sus artículos habla de la necesidad de buscar en este caso a las personas combatientes y dadas por desaparecidas en el marco de los conflictos armados. Y en este caso, digamos, el gobierno colombiano está en obligación de investigar y sancionar, digamos, las personas que están involucradas por este hecho victimizante. Por eso se han creado entidades, sobre todo en el marco actual del acuerdo de paz que se está implementando. A partir del punto número 5 de víctimas, se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, y allí surgen entidades de carácter judicial y extrajudicial. Judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz, extrajudicial, la Comisión de la Verdad, que en otros programas ya hemos tratado, que en este caso ya terminó su funcionamiento, y una comisión de monitoreo y verificación, y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que hoy desarrolla una labor muy importante para tratar de dar con el paradero de personas que en el marco del conflicto fueron dadas por desaparecidas. La cifra que actualmente se maneja por la unidad de búsqueda, y ahorita de pronto Diana nos va a contar un poco más, es de 136.010 personas dadas por desaparecidas, que es una cifra enorme, es una cifra bastante grande, que nos muestra la magnitud no solamente del conflicto, sino de la afectación a los colombianos durante este proceso de violencia. Bueno, mi coronel, se nos adelantó un poco, pero precisamente para allá iba, para el plano colombiano, y preguntarle cómo es definido pues la desaparición forzada en nuestro país, en Colombia. Pues en nuestro país, ahorita en apertura hablamos un poco de lo que fue el Código Penal colombiano, cómo lo define, y básicamente se enfoca en aquellas personas que son privadas de la libertad, que son ocultadas y que al día de hoy pues no se conoce su paradero. Por lo tanto, en ese marco, para no entrar, digamos, en términos tan jurídicos, las personas o sus familias están esperando saber información. Por eso entidades que se dedican a la búsqueda de personas tienen unas etapas y unos procesos que son meticulosos, son muy técnicos, y tratan de dar con la identidad, localización, poder reconstruir qué pasó en ese hecho victimizante para al final dar con la entrega digna de los restos de esa persona. Muy bien, mi coronel. Bueno, en ese contexto ya queda muy claro, más o menos entendemos que ya es la desaparición forzada y el marco jurídico que lo está cobijando. Y por esa razón quisiéramos escuchar justamente a nuestra invitada. Claro que sí, señor Mauricio. Vamos a pues hacer algunas preguntas que yo sé que Diana pues muy amablemente nos va a responder. Cuéntenos por qué fue necesario crear la unidad de búsqueda de personas pues dadas por desaparecidas. Gracias. Como ya lo señalaba mi coronel, el fenómeno de la desaparición forzada en Colombia es un fenómeno de larga data, y en el marco del punto 5 del acuerdo de paz, las víctimas se hacen parte en las negociaciones y empiezan a señalar que históricamente en el país ha habido una búsqueda judicial que en muchos casos se ha concentrado en la búsqueda de responsables, pero no tanto en encontrar a los desaparecidos por el gran volumen de casos que manejan los entes judiciales. En este sentido, se empieza a poner sobre la mesa los esfuerzos que ha hecho la Comisión de Búsqueda y el CICR por encontrar a los desaparecidos, con una baja capacidad operativa, con unos conflictos que tienen en nivel operativo, y la necesidad de crear una entidad que se dedique únicamente a la búsqueda de desaparecidos, que sea una entidad humanitaria para que tenga un carácter neutral y enfocado en las familias, que sea una entidad confidencial para que las personas que tienen información, no solamente quienes participaron en el conflicto, sino personas que pueden tener conocimiento, se puedan acercar a darle información sin ningún tipo de temor, y que sea una entidad extrajudicial para que no haya un temor por parte de las personas que tienen información, que participaron en las hostilidades, de que pueda haber una pena mayor a la que ya se tenía. Entonces se crea la unidad de búsqueda
por el sentir de las víctimas y la necesidad de contar con una entidad que se dedicara únicamente a la búsqueda de desaparecidos. Hablemos un poco, Diana, sobre estos forma en la que ustedes trabajan, porque si bien es cierto, la forma en la que el común de la gente podría pensar, voy a buscar a una persona que fue víctima, un familiar, etcétera, es el voz a voz, preguntando, indagando, haciendo recopilación de datos, etcétera, un montón de cosas. Al plano más profesional, digamos, con más experiencia, ¿qué métodos o herramientas utiliza justamente la unidad de búsqueda de personas desaparecidas para dar justamente con el paradero de las víctimas? ¿Cómo hacen ustedes para hacer eso? La unidad tiene varias estrategias. Una de las estrategias está definida en el decreto Ley 589, que es que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de una persona dada por desaparecida puede acercarse a la unidad en forma confidencial y extrajudicial. Pero teniendo casos desde el 45, es muy poco probable que tengamos personas que tengan información. Entonces la unidad ha venido explorando métodos que han sido utilizados en otras ramas del conocimiento que pueden servir a la búsqueda. Esto integra elementos de la geomática, de ciencias de la tierra, de la física, ciencia de datos, también la ciencia forense y los conocimientos que está diseñando actualmente la arqueología. Entonces nosotros integramos diferentes disciplinas con el fin de caracterizar los lugares de interés forense, poder caracterizar las transformaciones, pero también para entender las dinámicas que tuvieron escenarios particulares de búsqueda como los basureros, los precipicios, los ríos, los hornos crematorios y lugares que han sufrido transformaciones en el tiempo por la existencia de cultivos, la construcción de casas u otras infraestructuras. Tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos un equipo de investigadores, un equipo de personas que son expertas en ciencias de la tierra y ciencias geomáticas, un equipo forense y un equipo que aborda los cuerpos, que está compuesto por médicos forenses, odontólogos forenses, antropólogos forenses y genetistas. Entonces todo esto es una cadena muy rigurosa de recolección de información, análisis, encontrar los cuerpos y posteriormente analizarlos para garantizar su identificación en los centros integrales de abordaje forense que se empezaron a implementar desde el año pasado. Bueno, escuchar a Diana es muy interesante y más escucharla hablar de manera como tan técnica, si así se puede decir, de ese trabajo tan impresionante que hacen, porque pues una cosa es saber que una persona está desaparecida, pero ustedes ya como expertos entran a ver por dónde se debe iniciar la investigación o por dónde pues debe iniciar todo el proceso y el trabajo pues para encontrar esa víctima. Así que pues es muy, aunque sea un tema de pronto difícil, es muy agradable escuchar a Diana hablar desde la parte técnica de cómo realizar el trabajo. Sí, sí. Pues para de pronto los oyentes y pues para gente como yo que no tiene conocimiento técnico de cómo se hace todo esto, interesante. Diana, yo quisiera hacerte una pregunta, digamos, como decía Jay, cuando te escuchamos y nos das como ese mandato que realiza la unidad de búsqueda, uno se siente un poco como una persona, en este caso, que quiere realizar esa labor. ¿Qué podría o qué tendría que hacer una persona que quiera que su familiar sea buscado? ¿Cuál es el procedimiento que de pronto debe seguir? Si una persona quiere que su familiar o un ser querido sea buscado, puede acercarse a la unidad por los canales que tenemos disponibles. Tenemos la página web, tenemos un canal de WhatsApp, tenemos oficinas de servicio al ciudadano en todas las ciudades principales de Colombia y en todos los departamentos de Colombia. Tenemos asimismo un programa que se llama la Red de Apoyo, que integra personas buscadoras o personas que quieren ayudar a la búsqueda, que reciben una subvención por parte de la unidad y pueden ayudarnos a documentar casos. Entonces, si alguien conoce a alguien que haga parte de la Red de Apoyo, esa persona puede documentar también la solicitud de búsqueda. Tenemos un formato en la página web para que las personas puedan registrar sus datos y también contamos con una ruta buscadora, que es un bus que recorre el país. Se puede hacer seguimiento a los recorridos que tiene la ruta buscadora, y un bote o un barquito que también es un barco buscador que en este momento recorre el río Magdalena. Entonces, cualquiera de estos canales puede ser un canal oficial por medio del cual las personas pueden poner su solicitud de búsqueda ante la entidad. Igual quiero señalar que de los 136,000 personas que se encuentran desaparecidas, tenemos 33,000 solicitudes de búsqueda.
con el fin de contactar a las 100.000 personas restantes, lo que estamos haciendo es poder agrupar toda la información de contacto posible para ser nosotros quienes llegamos a las familias en los casos en los que esas familias no puedan contactarnos. Pues definitivamente una labor titánica. Y yo estoy pensando que hay información desde el 45 que no tenemos. O sea, ya vamos a cumplir casi 100 años de todo esto y es realmente muy loable y desborda todas las capacidades y la comprensión que podamos tener acerca de cómo hacen ustedes para encontrar a la gente en nuestro país. Solo en Magdalena tenemos muchos más ríos que tristemente también han sido usados para desaparición de personas. Pero hablemos de esa articulación que tienen ustedes con las fuerzas militares. A veces pensamos la unidad de búsqueda de personas y uno lo siente como lejano, ¿sí? Como una institución lejana, que no está cercana justamente a la gente porque uno lo escucha en noticias. Pero también hay unas fuerzas militares porque, ya lo habíamos hablado, hay miembros de las fuerzas militares que también han sido desaparecidos. ¿Cómo han sido esas labores de articulación entre ambas entidades? Muchas gracias. Nosotros tenemos una muy buena relación con el Ministerio de Defensa y con las fuerzas. Y en el marco de esa relación se realizó un convenio para el intercambio de información y la búsqueda de los desaparecidos de las fuerzas militares. En este convenio se establece que nosotros vamos a consolidar un universo de personas dadas por desaparecidas y que vamos a buscar conjuntamente a los desaparecidos de todas las fuerzas. Y en ese marco nosotros estructuramos una línea de investigación de abordaje nacional enfocada únicamente a encontrar a los desaparecidos de las fuerzas. En el marco de este convenio, pues se han realizado no solamente jornadas de capacitación, sino también de apoyo a la unidad de búsqueda para entender las estructuras militares y entender cómo se manejan los archivos, entender las diferentes circunstancias en las que desaparecen los miembros de las fuerzas, porque en muchos casos los relatos nos indican que la persona salió de licencia o de permiso y no estaba en ejercicio de sus labores, pero igual sigue siendo para nosotros un desaparecido de la fuerza pública. Creo que en los últimos 3 años hemos impulsado escenarios que han sido significativos y eso también es un ejercicio de reivindicación para las familias cuyos familiares hacían parte de las fuerzas, que han hecho un llamado histórico de también tener la misma voz que tienen otras organizaciones. Entonces este ejercicio también ha servido para posicionarlas, para que ellas sientan que están siendo vistas por el Estado, vistas por las instituciones y no se sientan a veces olvidadas por otros mecanismos. Diana, ya que estamos hablando acerca de toda esta articulación con el Ministerio de Defensa, ¿podría hablarnos acerca de ese trabajo pues que se ha venido adelantando con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y por supuesto con la unidad de búsqueda? Claro que sí. La Fuerza Aeroespacial, como señalaba mi coronel, tiene en este momento un universo de 13 personas dadas por desaparecidas. La unidad tiende a agrupar los casos por criterios comunes, que son criterios temporales, espaciales o de patrones de desaparición, pero en el caso de las fuerzas aeroespaciales hay una gran dispersión geográfica en los casos de desaparición. Entonces, la idea es poder avanzar articuladamente en analizar los hechos que dieron lugar a estas desapariciones, poder entenderlas y poder también documentar esto que señalaba mi coronel, de que no hubo solamente una forma de violencia, la desaparición no ocurrió solamente en el marco de una desaparición, sino pudieron haber pasado muchos otros hechos que van a incidir en la forma como nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, los cuerpos o los lugares donde podemos ir a buscar los cuerpos. Entonces, aquí hay un conocimiento de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en materia de cómo explicar estas desapariciones, cómo entenderlas y cómo liderar estas búsquedas. Bueno, muy bien. Diana, antes pues de pronto de terminar este grueso de preguntas, quisiera consultarle también acerca de esos logros de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. ¿Podría de pronto compartirnos más cifras? Yo sé que ya aquí nos contó un avance, unas cifras, unos logros, algo más que nos puedas adicionar. Claro que sí. La unidad empieza todas las búsquedas con la presunción de vida. Entonces, partiendo de la presunción de vida, hemos encontrado 483 personas con vida de las 136.010 desaparecidas. Hemos realizado hasta la fecha 4.545 prospecciones con recuperaciones y hemos entregado hasta el momento 660 cuerpos.
Tenemos una estrategia que se llama la estrategia de búsqueda inversa, que es cuando un cuerpo es plenamente identificado por el Instituto de Medicina Legal, pero no sabemos dónde están sus familias. Entonces lo que hacemos es que tenemos un portal conjunto entre la Fiscalía, Medicina Legal y la JEP, y ahí tenemos publicados hasta el momento 113 cuerpos que están buscando a sus familias. Estas son básicamente las cifras más representativas de la entidad. Gracias, Diana. Bueno, muy, muy fuerte y un agradecimiento. Yo definitivamente sigo diciendo que esta labor es titánica, es muy interesante desde lo académico, me parece interesante y qué bueno que estamos teniendo esta conversación. Diana, finalmente, ¿qué mensaje le gustaría dar a las familias de los militares y de los policías desaparecidos? Que no están solas, que la unidad y las instituciones, las fuerzas, todos estamos haciendo todo lo posible por encontrar a sus personas dadas por desaparecidas, que nosotros hacemos un llamado constantemente a la solidaridad social porque somos conscientes de que no podemos buscar solos ni solas, como lo han hecho, como señalaba mi coronel, históricamente las madres buscadoras. Entonces mi mensaje es: la unidad no ahorrará esfuerzos en encontrar a los desaparecidos y seguiremos juntando y aliándonos con quien abra las puertas para poder encontrarlos y dar una respuesta efectiva. Gracias. Diana, gracias. Antes de pasar a la reflexión y a las conclusiones de nuestro podcast, quisiera que profundizáramos un poco en la pregunta el tema que puso sobre la mesa mi coronel al inicio del podcast, y es saber por qué la mayoría de buscadoras son mujeres. Esto tiene mucho que ver con un rol que han asumido históricamente las mujeres, no solamente las madres, las esposas y las hijas, de liderar procesos de búsqueda y reivindicación de derechos. Ellas, desde los inicios de la victimización que sufrió Colombia, lideraron los procesos de mostrar los rostros de sus hijos, de poner en el escenario público y en la agenda pública lo que estaba sucediendo en el país. Y hay algo muy curioso, y es que la búsqueda particularmente es algo que se transmite de generación en generación. Entonces tenemos casos donde las hijas buscan a sus padres porque la búsqueda la inició su abuela, por ejemplo. Y esto es un tema que pues está transversalizado mucho por las características sociales que tiene el poder mostrar lo que se siente. Entonces nosotros no solamente hay madres buscadoras, también hay padres buscadores, pero quienes han tenido la responsabilidad histórica de asumir esta labor han sido sobre todo las madres y las esposas. Porque también el análisis que ha hecho la unidad es que para los hombres ha sido mucho más delegada la responsabilidad del sustento, pero también un tema de no poder salir a mostrar públicamente el dolor que transversaliza con la desaparición. Las mujeres, por eso se vale el certificado de mujeres buscadoras y la ley de mujeres buscadoras, como un reconocimiento de esta labor histórica que han desarrollado ellas, y porque en muchos casos, y porque sobre todo, el 80% de los desaparecidos son hombres. Entonces, quienes más desaparecieron y quienes más son los hombres y quienes más buscan son las mujeres, fueron quienes quedaron básicamente solas en medio de este conflicto. Bueno, muy bien, interesante. Gracias por esclarecernos el tema. Ahora sí pasamos a hablar acerca de nuestras reflexiones y pues conclusiones, mi coronel. Pues ya de Mauricio y especialmente a Diana, agradecerle por aceptar la invitación, por destinar un tiempo de venir a hablarnos, de contarnos la misión tan importante que desarrolla nuestra unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y también, pues, antes de entrar en las reflexiones, dar los siguientes datos. De esas 13 personas que le conté a nuestros oyentes que han sido desaparecidas, 4 son oficiales, 3 suboficiales, 5 soldados y una persona civil. Son, digamos, como un poco más de los detalles de estas cifras. Dentro de las reflexiones, quise sacar 3 para este programa. La primera es que cuando hablamos de reflexión, hablamos de verdad, hablamos de memoria, hablamos de dignidad, hablamos de humanidad, y sobre todo también hablamos de contribuir a un proceso de búsqueda de miles de colombianos víctimas de este hecho atroz. Pero también hablamos de un reconocimiento, no solamente a las víctimas, sino también de un compromiso de sociedad, para tratar de resarcir un daño que difícilmente se va a borrar. La segunda reflexión está enfocada a que Colombia cuenta con un universo de víctimas de 136.000 personas, nos decía hace un instante Diana, pero también nos hablaban de
más de 14.730 lugares forenses de búsqueda, de 52.636 solicitudes de personas buscadoras. Esto pues datos de la unidad de búsqueda de este año. Estas cifras nos dan solamente una idea de la gravedad del conflicto. También es importante comprender que en este escenario hay grandes retos, desafíos para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, y que es muy importante algo que nos decía Diana, dice, es la articulación institucional. Sobre todo también resaltar el papel que ha jugado el Instituto de Medicina Legal, la Jurisdicción Especial para la Paz y las familias que en este caso están plenamente comprometidas. También recordar un poco que esta acción humanitaria tiene un propósito dentro de esa búsqueda de fortalecer los procesos de localización, la recuperación de los cuerpos, poder identificar técnicamente a esas personas y realizar una entrega digna. Y por último, dentro de la reflexión, hubo una frase tremenda del doctor Rodrigo Primi en una invitación que le hizo la unidad de búsqueda en la Filbo 2025, y quiero traerles digamos ese fragmento que tomé. La búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Colombia fue una decisión autónoma del Estado que costó mucho trabajo. Ese trabajo por reconocer y realizar el deber de buscar a las personas dadas por desaparecidas sin distinción política e ideológica. Esas fueron las frases que pronunció Rodrigo Primi en una invitación a la Filbo. Pero esto nos lleva también a mostrar las garantías que tiene que dar el Estado en este escenario de posconflicto y de posacuerdo para dar con la búsqueda de las personas. La labor de la unidad de búsqueda ha tenido unos datos muy positivos. Por ejemplo, encontrar con vida a 192 personas y poder recuperar 2.723 cuerpos y ganar la confianza de 3.335 personas que han aportado información para la búsqueda de miles de colombianos que en un momento fueron considerados desaparecidos. Hoy la unidad de búsqueda no solamente enfrenta las dificultades del paradero de las personas dadas por desaparecidas, sino que tiene una lucha permanente, en este caso, por la escasez de información, los obstáculos institucionales, por la violencia en los territorios, el temor de los ciudadanos a participar de un proceso de búsqueda en las regiones, especialmente en aquellas donde hay grupos armados y donde también hay un desconocimiento de su labor tan importante. Esas, Yadi, pues serían nuestras reflexiones del día. Gracias, mi coronel. Pues definitivamente también agradecemos a nuestra invitada, a Diana, por acompañarnos, por darnos tantas luces y por explicarnos un poquito más de la labor tan importante que están realizando, por compartir su historia, y a nuestros oyentes por acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias a todos y no olviden sintonizarnos en un próximo programa de Vuelos por la Memoria. Gracias por estar con nosotros. Nos encontraremos en un próximo hecho histórico en Vuelos de la Memoria, donde cada historia cuenta.